Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Levanto mis ojos a los montes, de donde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo. Permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme ni reposa. El guardián de Israel. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo. El Señor te guarda a su sombra, el Señor está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda de todo mal, el Señor guarda tu alma, Él guarda tus entradas y salidas. Saludos cordiales amigos, amigas, deseándoles una santa y feliz Semana Santa. Llegamos a esta época con tanta densidad espiritual, tradicional también en nuestro país y en muchos países, que centra nuestra atención en el Cristo sufriente y resucitado. De manera que ojalá estos días de la Semana Santa no degeneren solamente en una época de vacación, de paseo, de fiesta, sino que tengan y mantengan siempre este sentido religioso, este sentido espiritual, también familiar, que nos ayuda a profundizar sobre este misterio central de nuestra fe, como es la Pascua. Y fíjense ustedes que ya desde el Domingo de Ramos la liturgia nos manifiesta estas dos dimensiones que son las dos dimensiones de la Pascua. La primera es el sufrimiento, marcado pues en la oposición que Jesús sufrió en aquellos últimos días de su existencia terrena. Y, por supuesto, con todo el relato de la pasión, que este año es el relato de la pasión según San Lucas, en el capítulo 22 de Lucas.
Y la otra dimensión, pues, es la dimensión del triunfo de la Pascua, de la resurrección, que ya lo vemos adelantado el mismo Domingo de Ramos con la procesión litúrgica de los ramos, que tiene no solamente una dimensión triste, por supuesto, sino es la dimensión gloriosa, triunfante, de aquel que entra en Jerusalén, aclamado por las multitudes como el Hijo de David. De manera que es importante no perder de vista ambas dimensiones, y no nos vamos a cansar de insistir en esto, puesto que para muchos, desafortunadamente, tradicionalmente, la Semana Santa termina con el Viernes Santo, con lo cual se pone únicamente la atención, el énfasis en el sufrimiento de Cristo, y no se repara suficientemente en la dimensión gloriosa de triunfo sobre la muerte, el pecado y el mal, que significan la resurrección y la Pascua. Entremos pues haciendo algunos comentarios sobre este domingo, el Domingo de Ramos, y sobre el significado que tiene para cada uno de nosotros. El Domingo de Ramos quiere ya introducirnos en la pasión de Cristo. Podemos decir que esto es lo principal de la Semana Santa. Una pasión en la que descubrimos ya la pasión del Hijo de Dios, la pasión salvadora del Hijo de Dios, y por lo tanto también descubrimos ya en la pasión los rasgos de su triunfo. La pasión no es definitivamente para los cristianos un fracaso absoluto. Es un sufrimiento que lleva a la vida, es una muerte que da vida. Y hay que ver siempre esas dos dimensiones y no desligarlas para que podamos nosotros entender bien a Cristo el Señor y para que podamos, por otra parte, aplicarlo bien a nuestras vidas. Durante los primeros años, aquellos relatos de la pasión, incluso anteriores a San Marcos, que es el más antiguo, ya había antes un relato de la pasión. Parece ser que fue una de las primeras cosas que se estructuraron y se transmitieron de viva voz y después se pusieron por escrito. El relato de la pasión tiene unos rasgos iguales en los 4 evangelistas, en los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y en Juan. O sea que eso obedece a que había ya, antes de que los evangelios se escribieran, unos relatos, un relato común, a partir del cual partieron los evangelistas para reelaborar aquellas narraciones, también según sus propias intencionalidades y según su propia teología, según las circunstancias propias de su comunidad. De manera que estamos ante unos relatos de la pasión que tienen una base histórica fundamental. Hoy, Domingo de Ramos, en la misa se leerá la pasión según San Lucas. El año pasado leímos a Marcos y el año antepasado a Mateo. Y el Viernes Santo se lee siempre la pasión según San Juan. Cada una de estas narraciones tiene, como les he dicho, una base común. Todas obedecen a un relato que fue previo a la elaboración de los santos evangelios, pero que, por otra parte, ha sido elaborado y cada uno de los evangelistas le ha puesto como algunas características peculiares. En el Domingo de Ramos podemos fijarnos en particular en las características que tiene la narración de la pasión según San Lucas. Fíjense ustedes que Lucas a lo largo de su evangelio ha insistido fundamentalmente en una idea. El Cristo que Lucas nos transmite es el revelador de la misericordia divina, del amor misericordioso de Dios, manifestado particularmente en una predilección por los pobres, por los enfermos, por los pequeños, por las mujeres, por los niños. El texto completo del Evangelio de Lucas tiene esa característica. Y por supuesto, esa característica se refleja también en su narración de la pasión. El Cristo que sufre
manifestado por Lucas en el capítulo 22, es un Cristo en el que Él mismo no, digamos, no está marcado como en los otros evangelios por algunas escenas tremendamente crueles, como son la flagelación, la coronación de espinas. Estas escenas no aparecen en el evangelio de Lucas. Y al contrario, subrayan a este Jesús que va caminando y va seguido como en una especie de procesión litúrgica en su subida hasta el Calvario, pero va al mismo tiempo enseñando, va al mismo tiempo consolando, va al mismo tiempo mirando con misericordia y perdonando. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo, Señor, va a triunfar mi enemigo? ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo, Señor, va a triunfar mi enemigo? ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? Señor. ¿Hasta cuándo he de estar preocupada? Señor. Con el corazón apenado todo el día. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo, Señor, va a triunfar mi enemigo? Atiende y respóndeme, Señor Dios mío, da luz a mis ojos. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo, Señor, va a triunfar mi enemigo? Algunos detalles propios de Lucas, que por otra parte trata de dejar un poquito en la sombra, digamos, los elementos más crueles o más duros de la pasión de Cristo, y suaviza un poco esa pasión, por decir así, en su texto. Hay, por otra parte, también otros detalles que manifiestan la bondad del Padre para con el Señor Jesús que sufre. Por ejemplo, el aparecimiento de un ángel que le consuela durante su oración en Getsemaní. Un detalle propio de Lucas que nos habla también de cómo se suaviza un poquito ese elemento de dolor, de sufrimiento, que otros evangelistas también quizá no subrayan, pero también contienen. Ninguno de los textos de los evangelios podemos decir que exagera en los elementos de sufrimiento en la pasión del Señor. Cuando vemos, en realidad, lo que nos narran son narraciones muy parcas. Estos días en la televisión se volverán a pasar sin duda la película La Pasión de Cristo, famosa por aquel director Mel Gibson. Una película interesante, puesto que está basada en muchos datos históricos, y es muy interesante también cómo hablan en esa película las lenguas originales, hebreo, arameo, latín, en fin, interesante. Sin embargo, esa película de Mel Gibson subraya mucho toda esa dimensión cruel, sangrienta, violenta de la pasión. Hemos de decir que si comparamos la película con las narraciones de la pasión en los evangelios, hay bastante discordancia. La película insiste demasiado en todos esos datos, mientras los textos, particularmente San Lucas, no lo hacen. Y eso es interesante porque están diciéndonos que no es lo más importante el dolor. No es el dolor el que nos salva, no es la sangre derramada y los latigazos y los sufrimientos físicos de Cristo los que nos salvan. Es el mismo Cristo con su amor
que como consecuencia del amor ha sufrido aquellas vejaciones, el que nos salva. Hay que poner los ojos en Jesús, que ama, que está siempre mirando, es el que mira a Pedro con amor y le convierte, le hace caer en cuenta de su pecado. Es el que mira al otro, a un malhechor arrepentido por otra parte, junto a él en la cruz, y le promete que ese día mismo tendrá el reino de Dios. Es el Jesús que se manifiesta con misericordia ante las hijas de Jerusalén. Ese es otra escena propia de San Lucas que no encontramos en los otros. Jesús enseña, consuela, también reprocha en cierto modo a las hijas de Jerusalén que se compadecen de él. Jesús es el que manifiesta misericordia, es aquel que en la cruz no da el grito, Padre, ¿por qué me has abandonado?, como nos dicen los otros evangelistas, sino en vez de ese grito, San Lucas pone en boca de Jesús otro texto de otro salmo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un texto diferente, no es la agonía del aparente abandono de Jesús por parte del Padre, sino es la confianza de Jesús que en el momento último y doloroso se pone en manos del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Cristo sufriente que nos manifiesta pues el Evangelio de San Lucas en su relato de la pasión es este Cristo que es como el siervo inocente que va sufriendo, pero que al mismo tiempo consuela a otros. Es al mismo tiempo alguien que tiene esperanza, es al mismo tiempo alguien que es consolado con el Padre y que se pone en manos del Padre en el momento último antes de expirar en la cruz. Es por eso que aquellas primeras comunidades cristianas, antes de fijarse únicamente en los detalles sangrientos o crueles de la pasión, se fijaron en Jesús como el siervo doliente que sufre pero que tiene confianza. Ellos se inspiraron mucho en el Salmo 22, en el Salmo 31, en el Salmo 38 y en el 69. 4 salmos que les invito a leer en un momento de oración o de contemplación. Tomen su Biblia y vean Salmo 22, Salmo 31, Salmo 38, Salmo 69. En los cuales se expresa esta actitud del siervo sufriente. Está en sintonía con el siervo de Isaías, que también es otro texto que se repetirá varias veces en este tiempo de la Semana Santa. Los primeros cristianos identificaron a Jesús con el siervo que sufre. Con el siervo que sufre injustamente, que es inocente y condenado, perseguido por sus enemigos. Sin embargo, el siervo que siempre tiene esta mirada confiada en Dios, sabiendo que triunfará. Y si ustedes ven bien esos 4 salmos que ahora les he sugerido como meditación, van a notar esa dinámica. En la primera parte de cada uno de esos salmos, el creyente, el salmista, se lamenta. Son salmos de lamentación, así se llaman. Se lamenta de lo que sufre. Abre ante Dios las heridas de su corazón, su sufrimiento, sus dolores psicológicos y físicos. Pero al mismo tiempo es el salmista que abre su corazón a la confianza y la esperanza de que Dios es su Salvador, que le reivindicará y finalmente podrá alabarle de nuevo. Esa es la dinámica de esos salmos de lamentación, los salmos del siervo sufriente, que fueron desde muy principio, desde el muy inicio de la fe de las comunidades, salmos aplicados al Cristo que sufre. Es pues muy interesante y es muy bello entrar en estos días de Semana Santa en la contemplación del Cristo que sufre, en no quedarnos únicamente en las dimensiones
crueles o duras de su pasión, sino entrar en lo hondo de su persona y de sus sentimientos. Para eso nos puede ayudar esta lectura pausada de los Salmos, y nos puede ayudar también la reflexión pausada del texto de San Lucas en su Evangelio. El Cristo inocente que sufre. Fíjense que otro detalle también propio del Evangelio de San Lucas es que Jesús es manifestado como el inocente. 3 veces, 3 es el número de la totalidad, Pilato declara que Jesús es inocente, no encuentra culpa en él. 3 veces. Que está claro entonces que la misma autoridad romana ha manifestado la inocencia de Jesucristo. Incluso Herodes implícitamente le manifiesta también como alguien que no es alguien de peligro revolucionario, ni alguien que sea digno de adjudicarle ninguna falta. Cristo es el que sufre en silencio, como ese silencio ante Herodes, el silencio ante Pilato, el silencio también de Cristo es el silencio del hombre y de la mujer sufrientes a lo largo de la historia. Es interesante ver así la pasión y admirarse de este Cristo que sufre y que por amor salva a la humanidad. No es el que nos salva por sus dolores e incluso por sus clavos en la cruz, ofrecido como un sacrificio expiatorio en vez de nosotros. Si insistimos demasiado en esta visión de Cristo, que es como una víctima que ha sufrido en vez de nosotros los pecados, el castigo por los pecados que él no cometió, pero que ha cometido a la humanidad entera, si ponemos el énfasis en eso, vamos a tener un poco más de dificultad de comprender el sacrificio de Cristo y comprender al Padre, que de ninguna manera quiere que su Hijo sea pues sacrificado de una manera tan brutal para podernos dar el perdón. De manera que hay ahí alguna dificultad que hay que solucionar en esa teología antigua, y hay que poner nuestros ojos en el siervo sufriente con fe y con confianza, y que por amor nos salva. Para que no me duerma en la muerte, que no diga mi enemigo le he podido, ni se alegre mi adversario de mi fracaso. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo, Señor, va a triunfar mi enemigo? Porque confío en tu misericordia, Señor. Alegra mi corazón con tu auxilio, Señor. Te cantaré por el bien que me has hecho. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo, Señor, va a triunfar mi enemigo? ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo, Señor? La pasión de Cristo, a la que nos introducimos ya desde el Domingo de Ramos, nos habla pues de Cristo y nos habla de una pasión, una cruz, que no está desligada del resto de su vida. Jesús ha sido llevado a la cruz por su compromiso con el pobre, con el pequeño, por su afán de justicia y de verdad, de reivindicación de la dignidad humana para todo ser humano. No hay que olvidar, pues, la conexión entre la vida de Jesús con su pasión y su muerte, porque eso nos lleva a nosotros también a un compromiso en nuestra propia existencia. Ser cristiano no es amar el sufrimiento y el dolor como tales. Ser cristiano es amar al prójimo, y amar en particular al más pequeño y al más pobre. Aunque ese amor traiga para la propia vida sufrimientos o si no simplemente incomodidades o dificultades en la propia existencia.
La pasión de Cristo es una pasión que nos habla también de la pasión de todos los hombres y mujeres que a lo largo de la historia sufren, padecen injustamente. La pasión de Cristo nos ayudará también entonces a ver en Él a todos cuantos sufren, y no solamente a condolernos o a compadecernos de lo que Cristo ha sufrido. Uno puede compadecerse de Cristo, incluso llorar por Él, por lo que ha sufrido. Sin embargo, las mismas palabras de Jesús dirigidas a las mujeres de Jerusalén dicen: no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Está claro que Jesús en la pasión, según San Lucas, nos está invitando también a ver a los demás, a las demás víctimas, a los demás sufrientes en la existencia, en nuestra propia historia. Cristo es de tal manera quien se ha compadecido del pobre y el sufriente, que se ha identificado. No es el que ha tomado las armas para responder como un Mesías revolucionario que se opone a los poderes establecidos, romanos o judíos, para instaurar de nuevo un orden justo por la fuerza y por la acción revolucionaria, como se esperaba de un Mesías en aquel tiempo. El Mesías, el Cristo sufriente en el que nosotros creemos que nos salva, es aquel que se ha identificado. Cristo no es nada más un difunto en cierto sentido. El día del Viernes Santo no lo vemos como un difunto al que enterramos con todas las pompas fúnebres necesarias. Cristo yacente del Viernes Santo es una víctima de un sistema injusto, de un sistema político y también de un sistema religioso injusto en aquel tiempo del mundo judío y grecorromano. El Señor Jesús es una víctima que se identifica también con las víctimas de este mundo, y por lo tanto también la pasión de Cristo es la pasión del mundo. Es quizá por eso, digo yo, que la pasión de Cristo sigue siendo o sigue presentando un atractivo tan grande. En Cristo que sufre podemos nosotros, todos los seres humanos que de alguna u otra manera llevamos alguna cruz, identificarnos y encontrarle sentido al sufrimiento y la cruz. Las víctimas de la injusticia, de la violencia, de la extorsión, del secuestro, de las enfermedades incurables, etc., cada víctima de cualquier mal físico, psíquico, etc., puede identificarse con este hombre Dios sufriente, hombre Dios crucificado, y puede reconocer que el sufrimiento no es inútil, que el sufrimiento tiene luego una salida. No olvidemos, Jesús a lo largo de su pasión va siempre poniendo su confianza en el Padre que le reivindicará y sabe que no le dejará. Como Job, como Jeremías, como Isaías y los profetas, como el siervo sufriente, como el salmista de los Salmos 22, 31, 38, 69, es la víctima de un sistema, pero la víctima al mismo tiempo que con su actitud crea solidaridad hacia el pobre y el más sencillo, crea compasión hacia las víctimas de las injusticias y de la maldad en el mundo actual. La pasión de Cristo no es una pasión inútil, no es una pasión que ha acabado en el puro fracaso y en nada. Ya lo decía San Pablo: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Si todo aquello terminó en la tumba y en el fracaso, pues somos los más desgraciados de los seres humanos que estamos creyendo en un fantasma. De manera que tanta riqueza, tanta posibilidad de reflexión para estos días de Semana Santa que bien merecen un tiempito
en tranquilidad, un tiempito en silencio y en oración, con los salmos, con la pasión de Cristo según San Lucas, para orar, para crecer en la fe. Buena Semana Santa. Hasta la próxima vez. He llegado a la montaña y en la cruz te he contemplado, te he visto ojos de niño, tu faz era de soldado, tu cuerpo sangrante y roto, tus manos viejas de anciano. No he visto un Cristo de historia, vi un mundo destrozado. Una a una las espinas de tu cabeza he quitado y de tus manos sangrantes arranqué los fríos clavos, y al llegar hasta los pies miedo me dio tocarlos. Eran la sangre del pueblo, pobre guerrero y esclavo. Tu cuerpo sangrante y roto sobre mí se ha descolgado, los pies quedaron allí en la cruz aún clavados. Y en tus ojitos de niño y tu cara de soldado vi la humanidad muriendo, muriendo entre mis brazos. El pueblo que sufre y muere, no muere, lo hemos matado tras pisar su dignidad y su fe pisoteado. Y yo en tanto seguiré dándome las de cristiano, pensando que el mal de los hombres se lo hicieron mis contrarios. Y en tus ojitos de niño y tu cara de soldado vi la humanidad muriendo, muriendo entre mis brazos. El pueblo que sufre y muere, no muere, lo hemos matado tras pisar su dignidad y su fe pisoteado. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.